Ya casi. Vamos a continuar con las presentaciones. Hemos estado viendo la necesidad que hubiésemos tenido en la facultad de estudiar bioquímica. Pues vamos a seguir en la misma, porque los procesos han avanzado, las enfermedades se han hecho más accesibles, pero sin el conocimiento de la bioquímica yo creo que andamos un poco perdidos. Tenemos para ahora al doctor Jorge Ortiz, genetista pediatra de Guatemala. Se especializó en pediatría en el Hospital General San Juan de Dios, en Guatemala, en genética en el Instituto Nacional de Perinatología en México. Es profesor de la Cátedra de Genética Básica del posgrado de Neonatología en la Universidad de San Carlos, Guatemala. Su posgrado de Pediatría también en el Instituto Guatemalteco de Seguro Social y en el Centro Médico Militar. El doctor Ortiz nos va a hablar sobre la enfermedad de Fabry, enfermedad de Pompe y otras neuropatías hereditarias. Doctor Ortiz. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Vamos a ver. Listo. Solo. Esto ya lo conocía. Muy buenos días, muchas gracias. Realmente es un honor el poder estar acá con ustedes conversando un poco con respecto a este fascinante mundo de las enfermedades raras y por raras muchas veces creemos que no las vamos a encontrar, no las vamos a tener. Y bueno, como muy bien decía el doctor que me antecedió acá, algunas de ellas ahora tienen tratamiento y aunque no es un tratamiento, no es una terapia que cure al paciente, es una terapia que le mejora la calidad de vida y que poco a poco hemos ido ganando experiencia dentro de nuestra región, teniendo ya pacientes no solo identificados, sino que también tratados y dándole seguimiento a estos pacientes durante una buena cantidad de tiempo, pero para poder llegar a tener esa experiencia tenemos que llegar primero a poder identificar cómo poder cambiar un poquito nuestra mente para poder ver que dentro de ese pool de pacientes que nosotros tenemos y que probablemente no están evolucionando de una manera adecuada, tienen tratamientos y no evolucionan como nosotros queremos o estamos acostumbrados a ver que evolucionen los pacientes, pues nosotros podamos encontrar a esos pacientes que probablemente van a tener una de estas enfermedades que por esa heterogeneidad clínica que tiene la mayoría de estas enfermedades es muy fácilmente confundida. Y así es como, bueno, dentro de estas enfermedades de depósito lisosomal, que son, algunos dicen 40, otros dicen 50, con una fisiopatología muy semejante en todas ellas, ya que todas son debidas a un problema de una deficiencia enzimática que se produce por una alteración genética y esa deficiencia enzimática nos va a dar a nosotros un acúmulo de substrato dentro del cuerpo, ese acúmulo de substrato va a dañar el tejido y en cuestión de cierto tiempo, algunas veces meses, otras veces años, muy probablemente ese tejido vaya a dejar de funcionar de una manera adecuada y por lo tanto a tener una enfermedad muy severa con complicaciones irreversibles y con complicaciones que muchas veces nos pueden llevar a nosotros a la muerte. Se considera que es una enfermedad rara, o se consideran que son enfermedades raras, cada una de ellas por separado. En términos generales se dice que algunas de ellas se presentan uno por cada 100.000, uno por cada 150.000. Algunos otros dicen que son un poquito más raras, en otras regiones un poquito más frecuentes.
Sin embargo, con el advenimiento de nuevas técnicas y nuevos sistemas para poder identificar a estos pacientes, y uno de ellos es el tamizaje neonatal, algunos países han demostrado o han mostrado que dentro de sus poblaciones estas enfermedades pueden ser mucho más frecuentes de lo que normalmente nosotros estábamos acostumbrados a verlas. Y es que muy probablemente un paciente con enfermedad de Pompe al final termina muriendo de una neumonía, una sepsis, una septicemia, pero no diagnosticamos o nunca llegamos nosotros a tener ese diagnóstico de base que el paciente tuvo, que es esta enfermedad genética o esta enfermedad esta enfermedad lisosomal. Y bueno, si se dan cuenta ustedes, por ponerles un ejemplo, para enfermedad de Fabry, aunque obviamente es en otras regiones del mundo, cuando nosotros hablamos de un paciente por cada 3.859 nacimientos, es una cuestión bastante importante. Y es que entonces nos comenzamos a preguntar, bueno, ¿dónde están realmente esos pacientes? Si nosotros tenemos probablemente las mismas características genéticas dentro de nuestras poblaciones, ¿por qué no diagnosticamos nosotros esos pacientes? Y es que algunas veces esos mismos pacientes se puede que estén por allí, escondidos, puede que estén allí con otros tipos de diagnósticos, puede que se parezcan mucho a otro tipo de enfermedad que nosotros podamos tener, y es aquí donde muchas veces nosotros vamos a hacer el llamado a la atención y a educarnos como médicos y a ser conscientes con nuestros pacientes y decir, hacernos esa pregunta, bueno, hay algo aquí que no encaja, ¿sí? Hay algo que no encaja, hay algo que está raro, busquemos una alternativa para estos pacientes. Y bueno, se han llegado a encontrar, como les voy a mostrar más adelante, pacientes quienes han tenido 5, 6, 10 años de retraso en el diagnóstico, y los diagnósticos que previamente les habían dado a estos pacientes eran diagnósticos no concluyentes de la enfermedad, y obviamente los tratamientos no daban el resultado que nosotros estábamos esperando. Así es como comenzamos con la enfermedad de Fabry, y déjenme contarles un poquito la historia de esta señorita de 13 años de edad cuando llega a mi consultorio de genética, y la mamá me dice, mira doctor, yo le traigo a esta niña porque tiene dolores en todo el cuerpo y me han sugerido que mire un médico de genética porque algo raro tiene, ¿sí? Esta señorita había comenzado más o menos entre los 5 y 6 años de vida con problemas de dolores, sobre todo en extremidades inferiores, dolores que se fueron haciendo cada vez más intensos, más severos, algunas veces asociados a problemas de fiebre, y cuando comenzaron a darle ya un poquito más de importancia a esto, la llevaron donde el médico y le dijeron, bueno, mire, esta paciente con este tipo de problemas, lo más seguro es que tiene dolores de crecimiento, ¿sí? Le dieron medicamentos que no pasaron a ser más de allá de acetaminofén, ibuprofén, diclofenac, y la paciente no mejoraba, al contrario, la paciente iba empeorando. Llegó a tener problemas de dolores tan importantes que le impedían hacer ejercicio cada vez que se exponía al sol, tenía complicaciones de dolor, y conforme fue pasando el tiempo vinieron presentándose otras situaciones en donde hacían ya notar, aunque en ese momento no le daban tanta importancia. La señora me decía, mire, yo sí comencé a notar que la paciente o que mi hija no sudaba o sudaba muy poco, no veía la ropa, a pesar de vivir en un lugar caluroso, no veía que esa ropa tuviera manchas de sudor. Y no quería hacer educación física, cada vez que se exponía al sol y hacía educación física, los problemas de dolor estaban viniendo. Esta paciente se hospitalizaba alrededor de 4 a 6 veces por año, y cada hospitalización era de 1 a 2 semanas en promedio, y básicamente el problema de ingreso al hospital era dolor. Cuando vamos haciendo en retrospectiva el recordatorio de qué diagnósticos habían dado a esta paciente, pues el primero fue dolor de crecimiento, fiebre de etiología desconocida, artritis reumatoidea juvenil, artritis séptica, varias veces hospitalizada por artritis séptica, le investigaron por lupus, le investigaron por diabetes, y por último, a la edad de 8 o 9 años le dejan con un diagnóstico de fibromialgias, y le dicen que entonces son fibromialgias y que cada vez que le dé el dolor sea más fuerte, que reconsulte al hospital para poder ser ingresada otra vez y tratar del problema del dolor. Y así fue como se evolucionó básicamente durante los últimos 4 o 5 años, más o menos desde que tenía 8 años, 9 años, hasta que cumplió 13 años, y llega a la clínica, y bueno, dentro de
la historia, que obviamente habían otros pacientes con problemas de dolor, se le hace la sugerencia a la paciente de que probablemente pueda tener problema de enfermedad de Fabry, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el examen enzima molecular para la paciente con enfermedad de Fabry, que obviamente es molecular lo que le tenemos que hacer, la sorpresa es que no existen variantes patogénicas, pero sí existen variantes comunes que se conocen como polimorfismos, y que cuando nos vamos a buscar dentro de la literatura, también el mismo resultado acá nos dice que estas 4 mutaciones en combinación han sido descritas en pacientes con enfermedad de Fabry, ¿sí? Entonces, teníamos una alta sugerencia de un paciente que tenía un problema de enfermedad de Fabry, aunque como ustedes saben, este tipo de enfermedades en mujeres es un poquito complicado el poder terminar de diagnosticarlo con esta sintomatología y con estos resultados de los exámenes, porque la enfermedad de Fabry es una enfermedad que se hereda ligada al cromosoma X, y esa enfermedad que se hereda ligada al cromosoma X por esa inactivación del cromosoma X que normalmente existe, algunas mujeres pueden tener síntomas muy severos y otras mujeres pueden tener síntomas muy leves. Y además la inactivación del cromosoma X no es una activación aleatoria. No porque el cuerpo tenga un gen dañado en uno de sus 2 cromosomas X, el cuerpo va a inactivar solo ese cromosoma X. Entonces, existe ese tipo de inconveniente que nos hace una sintomatología muy heterogénea en los pacientes. La otra situación importante con estos y que se ha visto en el transcurso del tiempo es que es bien heterogénea también la inactivación dependiendo del órgano. No va a tener la misma cantidad o el mismo porcentaje de cromosomas X inactivados en el riñón que en el corazón, que en otros órganos importantes, y por lo tanto algunas veces hace esto difícil el problema de la identificación concreta en estos pacientes. Es una enfermedad que se hereda ligada al cromosoma X. Si yo tengo enfermedad de Fabry, lo más probable es que todos mis hijos varones van a ser completamente sanos, porque yo le heredo mi cromosoma Y o mi cromosoma X, y todas mis hijas mujeres van a ser por lo menos portadoras de la mutación que yo tengo. Si ellas desarrollan o no la enfermedad, eso ya es otra situación que se tendrá que ir viendo más adelante. Recordemos que esta es una enfermedad que tenemos desde que estamos dentro del vientre de nuestras mamás. Ya en ese momento tenemos una deficiencia enzimática y muchas veces ya hay acúmulo de GL3 en tejidos muy específicos, y de hecho se han visto tejidos de pacientes que lamentablemente han sido abortados que ya tienen ese acúmulo de GL3. Entonces tenemos una enfermedad que está desde dentro del vientre de nuestras mamás, la tenemos desde allí, debido a una alteración de la información genética. El problema de esto es que muchas veces esa sintomatología va a llegar a darnos complicaciones tan severas como la insuficiencia renal crónica en los pacientes masculinos, más o menos cuando ellos tienen alrededor de 18 años, 20 años, y en las mujeres va a darles complicaciones un poquito menos severas que a los varones, pero de cualquier manera importantes, como hipertrofia ventricular izquierda o como problemas de sustancias de lesión blanca a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, las mujeres también pueden hacer problemas de daño a nivel renal, y eso hace que nosotros estemos considerando la posibilidad de enfermedad de Fabry en aquellas pacientes jóvenes que tengan problemas de hipertrofia ventricular izquierda, problemas de lesiones de sustancia blanca. Hacer diagnóstico de un paciente con enfermedad de Fabry en niños es una situación bastante complicada por esa sintomatología que no es específica de nada en particular. Lo más importante, y que ahora se ha visto que estos pacientes comienzan a tener desde el primero o segundo año de vida, son dolores, y es problema gastrointestinal como diarreas, distensión abdominal y dolores tipo cólico. Pero los que hacemos clínica con niños, ¿quién niño no nos consulta a nosotros con este tipo de problema? La verdad es que es una cantidad bastante importante. Cuando ya se van haciendo más grandes, estos niños ya comienzan a tener los problemas de fiebres que no son explicadas por un proceso infeccioso como tal. Muchos de estos pacientes terminan en las clínicas también de los reumatólogos pensando en que probablemente van a tener alguna enfermedad reumatológica. En la adolescencia comienzan con los problemas de angioqueratomas, y ya más adelante los problemas de insuficiencia renal, de proteinuria, microalbuminuria, proteinuria, insuficiencia renal. Y uno de los lugares en donde más se ha encontrado pacientes es en los programas de hemodiálisis o diálisis,
porque probablemente allí están los pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica de etiología desconocida. A veces es fácil decirlo, pero un poquito complicado hacerlo. Los problemas de las opacidades corneales que tienen estos pacientes muchas veces son pasadas por alto porque este tipo de opacidad corneal muy pocas veces le va a causar ceguera. Y la verdad es que hemos tenido algunos pacientes que probablemente retrospectiva sí hayan tenido algún tipo de alteración a nivel de la córnea que nunca fue identificada, sino que nada más fue dicho como un hallazgo eventual. Sin embargo, ahora existen ya algunos oftalmólogos que están haciendo diagnóstico diferencial de enfermedad de Fabry a la hora de ver con lámpara de hendidura estas opacidades corneales características de esta enfermedad. Que dicho sea de paso, algunos medicamentos la pueden producir, pero estos pacientes probablemente puedan llegar a tener esta opacidad corneal en etapas tan tempranas de la vida como la adolescencia o incluso en la etapa pediátrica. Algunas veces nos cuesta a nosotros buscar en algunos lugares muy particulares, pero obviamente cuando nosotros tenemos la sospecha de un paciente con enfermedad de Fabry, estamos en la obligación de ir a buscar los angioqueratomas. Recordemos nosotros que Anderson y Fabry, dos médicos por separado, que fueron quienes descubrieron o quienes describieron por primera vez los pacientes con enfermedad de Fabry, eran dermatólogos y lo que describieron ellos fue una angioqueratoma corporeum diffusum. El problema es que estos angioqueratomas salen principalmente a nivel genital y no nacen los pacientes con este problema, sino que lo van desarrollando en el transcurso del tiempo. De hecho, un caso salvadoreño de enfermedad de Fabry fue diagnosticado o fue identificado por una dermatóloga que le consultó a su paciente por un problema de angioqueratomas. Obviamente, cuando esta dermatóloga comienza a preguntar sobre otras sintomatologías relacionadas a enfermedad de Fabry, va viendo que existe mucha relación con lo que está viendo en su paciente y lo que tiene la enfermedad de Fabry, le hace el examen y el paciente es positivo y la mamá de este paciente también positiva para enfermedad de Fabry. En algunas oportunidades podemos tener nosotros también estas lesiones en las palmas de las manos, en los lechos unguiales, en las mucosas de los labios. Y esto probablemente que son las cosas que nosotros podemos ver, podemos ir relacionando un poquito más a los problemas característicos de dolores neuropáticos. Estos pacientes van a quejarse mucho de un ardor de manos, en la palma de las manos y en las plantas de los pies, y una característica muy importante es que sienten alivio a la hora de tener la palma de las manos sobre superficies frías. Y obviamente ese tipo de característica lo hace considerar a uno que probablemente asociado a lo demás, esto pueda ser relacionado a pacientes con enfermedad de Fabry. El paciente con enfermedad de Fabry tiene una neuropatía de fibras pequeñas, de fibras finas, que puede ser característico también de este tipo de enfermedades. La otra situación importante de esto son las crisis de dolor. El paciente generalmente tiene esas molestias de las acroparestesias, o bueno, lo que en un principio se consideró como acroparestesias, y cada cierto tiempo poder tener crisis de dolor que se asocian a fiebre, que se asocian a leucocitosis, a veces altas. Por eso muchas veces la conclusión al final es que probablemente tenga una enfermedad reumatológica. Y estas crisis de dolor muchas veces se desencadenan por el ejercicio, por infecciones virales, y generalmente pasan solas, en cuestión de 5 días, 6 días, una semana, hasta 10 días de hospitalización, que era lo que sucedía un poquito con la paciente que les mostré a ustedes al principio. ¿Sí? Los problemas gastrointestinales, las dos sintomatologías más importantes que se comienzan a ver en los pacientes desde etapas tempranas de la vida van a ser los problemas de dolores y los problemas gastrointestinales. Sin embargo, muy poco le ponemos nosotros atención a esto. Nos decía un paciente ya de más o menos 40 años de edad que se diagnosticó con enfermedad de Fabry, que llegan a tener la sintomatología tan frecuente y es una situación tan común para ellos que ya prácticamente la van tomando como normal. El hecho de que cada vez que comen tengan que ir al baño por problemas de diarrea o que tengan problemas de vómitos postprandiales, lo van haciendo cada vez más característico de estos pacientes y no buscan más un alivio para esto, porque cuando lo buscaron no lograron encontrar absolutamente nada. Problemas de accidentes cerebrovasculares,
tanto en varones como en mujeres se ha visto reportados una cantidad bastante importante asociado a problemas de enfermedad de Fabry, y hay reportes de la literatura en donde existen ya descripciones de pacientes con problemas de sustancia blanca, con lesiones de sustancia blanca, que al final fueron diagnosticados como enfermedad de Fabry. Una situación muy importante de todo esto es que muchas veces nosotros estamos encontrando a nuestros pacientes acá, ya cuando ellos tienen un daño bien establecido, tanto a nivel renal, cardíaco, del sistema nervioso central. Muy probablemente estos pacientes, quienes obviamente también tienen indicación de tratamiento, van a necesitar una terapia específica, y en este caso estamos hablando de tratamientos personalizados. El tratamiento de la enfermedad de Fabry es básicamente una enzima, la misma enzima que el paciente no produce. Entonces no podemos darle este tipo de terapia a otro paciente que no tenga la misma deficiencia enzimática. Pero una situación bien importante también de acá es que normalmente cuando nosotros encontramos un paciente con uno de estos diagnósticos a esta edad, nosotros estamos en la obligación médica obviamente de investigar a la familia sabiendo que es una enfermedad hereditaria. Se ha llegado a establecer a nivel internacional que por cada caso índice que ustedes identifican van a lograr encontrar alrededor de 5 pacientes más dentro de esa familia con la misma mutación. Pacientes que probablemente también están desarrollando sintomatología, pero que no se les ha dado un diagnóstico definitivo ni un tratamiento adecuado a lo que están teniendo. Hemos tenido ya familias en donde hemos identificado hasta 14 o 19 miembros más de la familia con la misma mutación que el caso índice, con el que el caso índice fue identificado, y entonces tenemos que conocer bien que esos dolores neuropáticos, esa intolerancia al ejercicio, esos síntomas gastrointestinales, la hipohidrosis, los cambios de la córnea, los angioqueratomas son lesiones iniciales de una enfermedad activa dentro de nuestras comunidades y nuestros pacientes. Y obviamente, ¿por qué vamos a esperar nosotros hasta a que este paciente vaya a tener un problema de una insuficiencia renal, de una proteinuria, de un problema de accidentes isquémicos transitorios, si nosotros podemos prevenir que esto pueda suceder? Les decía en un principio que muchas veces nosotros estamos más acostumbrados a ver o a diagnosticar otro tipo de enfermedades y tenemos en mente obviamente enfermedades que son mucho más frecuentes, pero el llamado un poquito aquí a la atención es que si nosotros tenemos pacientes con estos diagnósticos que no llenan todos los criterios para poder tener un diagnóstico bien concreto, o a pesar de que haya llenado todos los criterios, no evoluciona de una manera adecuada o no evoluciona adecuadamente a los tratamientos que nosotros estamos dando, pensemos en la posibilidad de otro tipo de enfermedades metabólicas, y dentro de ellas la enfermedad de Fabry, la cual tiene tratamiento, es una posibilidad bastante importante. ¿Cómo le hacemos diagnóstico a estos pacientes? Como les dije a ustedes que es una enfermedad que se hereda ligada al cromosoma X, cuando nosotros tenemos sospecha en un varón, generalmente hacemos la medición enzimática. Esa única cromosoma X que este paciente tiene, lo más seguro es que nos va a dar una deficiencia enzimática, y si esa deficiencia enzimática es evidente, pues obviamente pasamos a hacerle un examen molecular. Si es una paciente mujer, generalmente vamos a hacer un examen molecular desde el inicio, debido a que aproximadamente, según la literatura, algunos dicen 60, otros dicen 70, pero digamos el 60% de las mujeres que tienen enfermedad de Fabry van a tener una medición enzimática normal, que eso es debido a esa inactivación del cromosoma X. Por eso es que la mujer, aunque tenga una medición enzimática dentro de los rangos normales, probablemente si tiene la mutación patogénica para la enfermedad, lo más seguro es que pueda desarrollar sintomatología. Hace muchos años, los mismos médicos que comenzaron a investigar sobre enfermedad de Fabry decían que era una enfermedad completamente ligada al cromosoma X recesivo y que las mujeres solo iban a ser portadoras y los hombres iban a ser los afectados. Ahora los registros de enfermedad de Fabry, hay tantos hombres ingresados como mujeres ingresadas y un porcentaje un poquito menor de mujeres en tratamiento, pero ya en tratamiento. Porque las mujeres también pueden llegar a hacer insuficiencia renal, pueden llegar a necesitar trasplante, y por raros que le sucedan y por raros que parezcan los casos, ya los hemos estado teniendo dentro de nuestra población. Por ponerles un ejemplo, un paciente masculino que necesita un trasplante renal, la mamá le da el riñón
Luego el paciente pierde el riñón, lamentablemente fallece, pero antes de fallecer le hacen el examen para enfermedad de Fabry pensando en otro tipo de enfermedad y sale positivo. Y luego le hacen el examen a la mamá y la mamá también sale positiva, ¿sí? Entonces, parecen que esto es solo de libro y es solo de situaciones hipotéticas, pero son situaciones que ya nos ha tocado que vivir. Tenemos otro caso de unos gemelos, en donde uno de los gemelos hace una insuficiencia renal, lamentablemente entra a hemodiálisis, el hermano gemelo le da el riñón, ¿sí? Y luego a los 5 años de que el paciente que fue trasplantado fallece, se le diagnostica enfermedad de Fabry al hermano mayor. Cuando se hace el examen al hermano gemelo, que ahora solo tiene un riñón y que fue donante, también el hermano gemelo tiene enfermedad de Fabry, y lo más probable es que el que falleció, a quien no se le hizo ningún diagnóstico, también tenía enfermedad de Fabry, si no, no hubiera hecho, o probablemente no hubiera hecho una insuficiencia renal a una etapa tan temprana de su vida. Entonces, parecen, les digo, de libro, casos hipotéticos, pero son casos que estamos viviendo en el día a día. Y otra situación muy importante que también sucede es que cada vez existen más literatura con respecto a las lesiones de sustancia blanca y literatura incluso de pacientes que han sido en principio diagnosticados con esclerosis múltiple, que en el transcurso del tiempo retomaron los casos por una mala evolución de estos pacientes y terminaron teniendo problemas de enfermedad de Fabry. La sintomatología nuevamente es tan semejante muchas veces y tan poco conocida de la enfermedad de Fabry que muchas veces la podemos confundir con muchas otras enfermedades. Bueno, cuando tenemos ese paciente diagnosticado, ¿dónde comenzar el tratamiento de este paciente? Obviamente, en cualquiera de las etapas de la vida de este paciente es importante. Si el paciente tiene insuficiencia renal, pues, y está en un programa de hemodiálisis, pues definitivamente hay que tratar a ese paciente a pesar de que el riñón ya está perdido. Si nosotros tenemos un paciente de 9, 10 años de edad que está comenzando con problemas de dolores importantes, fiebres, problemas de diarreas, tiene una disminución de la enzima, una mutación patogénica, porque vamos a esperar nosotros a la adolescencia para tratarlo, lo tenemos que comenzar a tratar desde el principio. Y ese realmente debería ser nuestro objetivo, mientras antes comenzar este tipo de tratamientos mejor. Porque al final de cuentas la expectativa de vida de los pacientes está reducida 20 años en promedio, cuando no tienen tratamiento, 20 años en los varones y 15 años en las mujeres. Esto depende también, definitivamente, del acceso a los servicios de salud que haya, de los programas de diálisis o hemodiálisis y de apego al tratamiento que el paciente pueda tener. Para terminar con la situación de la enfermedad de Fabry, les quiero comentar de la evolución de esta paciente que diagnosticamos. Esta diapositiva me la comparte la mamá y me dice: mire, doctor, quiero que la muestre cada vez que usted hable de enfermedad de Fabry, porque realmente a nosotros fue una situación muy particular e importante el hecho, en principio, de encontrar un diagnóstico, y en segundo, el hecho de tener un tratamiento, y en tercero, el hecho de que el tratamiento le haya dado tan buen efecto o tan buena evolución haya tenido mi hija con este tipo de tratamiento. En la parte de arriba, celebrando su cumpleaños número 11 por 4ª vez consecutiva en un hospital, con una rara infección tratada como artritis séptica, que obviamente no era artritis séptica, probablemente era una crisis Fabry. Y en la parte de abajo, 8 meses después de terapia de reemplazo enzimático, y ella misma escribe: ya no tengo dolores en todo el cuerpo como antes y me mantengo de mejor humor, ya no me canso, puedo ir al gimnasio sin problemas, tengo más energía y estoy empezando a sudar. Entonces, ¿podemos hacer nosotros el cambio y podemos hacer nosotros realmente la diferencia con estos pacientes? Por supuesto que sí, pero el primer paso lo tenemos que dar nosotros como médicos, pensando o mal pensando en este tipo de enfermedades como una posibilidad. Y ahora podemos nosotros hablar realmente de casos propios de nuestros países, porque ya los comenzamos a tratar y los comenzamos a identificar. Este es el caso de un paciente ya mayor, con insuficiencia renal crónica también, que fue identificado con enfermedad de Fabry en una unidad de hemodiálisis. El paciente está siendo tratado, pero lo importante de esto es que el trabajo de uno como médico también, y les digo, acá se vuelven ustedes médicos de familia, no médicos de un solo paciente, es que se identifica también a las hijas
Las 3 hijas que ustedes ven ahí también positivas para la misma mutación que tiene este señor, y probablemente el más beneficiado a largo plazo va a ser el nieto, quien también es portador de una deficiencia enzimática y portador de una mutación, igual que el papá, igual que el abuelo, que al abuelo le está causando un problema de una insuficiencia renal, y si nosotros buscamos cómo poderle dar tratamiento a este paciente, su momento apropiado, pues obviamente podemos prevenir que este paciente pueda llegar a desarrollar complicaciones tan serias como las tiene el abuelo. Entonces, un poco con respecto a enfermedad de Fabry, de lo que nosotros estamos haciendo, y acá quiero pasar a ustedes ya lo que es la enfermedad de Pompe, en donde, de la misma manera, mientras más temprano nosotros podamos pensar o mal pensar en enfermedad de Pompe, pues obviamente más importante para nuestros pacientes. No es una enfermedad nueva tampoco. La primera se identificó por ahí por 1963. Existen 2 formas, que es la forma tardía y la forma infantil. Y una de las situaciones importantes por las cuales creo no identificamos nosotros este tipo de enfermedades, primero por la rareza de la enfermedad, luego por el espectro clínico tan amplio, tan heterogéneo y fácilmente confundible con cualquier otra de las enfermedades que vamos a ver, signos y síntomas que se confunden, de problemas neuromusculares, un enfoque diagnóstico diferente que probablemente en cada país va a tener sus propias características, e incluso en algunos países ni siquiera existe la posibilidad de poder hacer una medición enzimática, un análisis molecular para estos pacientes. Y obviamente la poca concientización y educación que nosotros mismos como médicos tenemos de que este tipo de enfermedades puedan aparecer. El problema de las pacientes con enfermedad de Pompe es que básicamente la característica más importante es la debilidad muscular y las CPKs elevadas. Obviamente cuando hablamos de debilidad muscular y CPKs elevadas, la cantidad de diagnósticos diferenciales como los que se describen ahí van a ser una cantidad bastante importantes. Esto muchas veces asociado a problemas de dolores, asociado a que existe más de un miembro de la familia afectado. Y otra situación muy importante de esto es que estamos acostumbrados nosotros a que todo paciente con debilidad muscular, CPKs elevadas, generalmente lo que primero que le vamos a pensar es que tiene una distrofia muscular. Y dentro de los pediatras lo primero que van a pensar es que es una distrofia muscular tipo Duchenne, ¿sí? Y entonces escuchamos algunas veces situaciones en donde nos mandan a una paciente femenina con problemas de debilidad muscular, CPKs elevadas, con diagnóstico de enfermedad de Duchenne. Entonces ahí es donde les hacía desde un principio la observación. Algo raro está pasando acá, ¿sí? Porque obviamente una mujer con enfermedad de Duchenne no es una situación que podamos nosotros ver, y probablemente allí con esos detalles chiquititos como ejemplo que les pongo, podamos ver nosotros la diferencia o podamos hacer la diferencia en cuanto al diagnóstico. El retraso en el diagnóstico de los pacientes con enfermedad de Pompe de forma tardía pueden llegar a ser hasta de 16, hasta de 12 años. Y obviamente, mientras más temprano nosotros comencemos a pensar en este tipo de enfermedades, pues obviamente mejor puede ser el pronóstico de estos pacientes. Problemas para dificultad para subir las escaleras, levantarse de una silla, la intolerancia al ejercicio, las mialgias, los dolores excesivos, problemas de cefaleas matutinas, pueden ser parte de la sintomatología muy inespecífica que nosotros tenemos de estos pacientes y que probablemente puedan llevarnos o deberían de llevarnos a nosotros a la posibilidad de poder considerar enfermedad de Pompe. Cuando ya van siendo más avanzada la enfermedad, problemas de debilidad muscular más central, problemas de tos, problemas de neumonías a repetición, podría también acompañar este tipo de pacientes. Obviamente las CPKs pueden estar elevadas. Cuando nosotros hablamos de una distrofia muscular tipo Duchenne, de repente escuchamos o vemos CPKs que pueden ir por allá por los 5.000, 6.000. Cuando hablamos de pacientes con enfermedad de Pompe nunca van a ser tan altas, pero de cualquier manera no es un marcador específico de una de estas enfermedades. Al final existen varios grupos en donde nosotros pudiéramos ver que son de mayor riesgo para poder tener estos pacientes, y es que ya se ha dicho a nivel internacional, por ejemplo, que si nosotros tenemos debilidad proximal
y probablemente ahí los médicos de rehabilitación, fisiatras, neurólogos, es quienes juegan un papel sumamente importante en la identificación. Ahí es donde se engloba probablemente el 90-95% de los pacientes con enfermedad de Pompe, pero también existen aquellos pacientes que tienen problemas de insuficiencia respiratoria, pacientes con neumonías a repetición por debilidad muscular, y probablemente ahí los neumólogos también nos ayuden, y hay aquellos pacientes que lo único que manifiestan van a ser CPKs elevadas, y que probablemente dentro de las evaluaciones que puedan hacerse anuales o cada cierto tiempo encontremos nosotros que estos pacientes puedan tener la CPK elevada y no existir o no encontrar una justificación por la cual nosotros podamos saber que ese paciente tiene esa CPK elevada. La dificultad al final de poder identificar a estos pacientes ha llevado a la creación de algoritmos que se utilizan a nivel internacional, enfocados principalmente en esos tres aspectos: debilidad muscular, problemas de insuficiencia respiratoria, problemas de CPKs elevadas, en donde se les hacen a los pacientes las mediciones enzimáticas a través del DBS, que sabemos es una prueba que podemos tener a nuestro alcance, que no es diagnóstica, pero que sí nos orienta mucho a la posibilidad de poder hacer el diagnóstico. Y cuando nosotros tenemos un paciente con un DBS positivo, vamos a tener que hacer algún examen confirmatorio, que muy bien puede ser el test genético o el análisis enzimático en algún otro tipo de tejido, y así llegar a tener estos resultados. Un ejemplo que les puedo poner a ustedes de uno de nuestros pacientes es este examen, en donde el valor normal de la relación neutra y ácida lisosomal es menor a 30 y el paciente tiene 92, obviamente la parte patológica es mayor o igual a 30, y los resultados al final nos dicen a nosotros que estos valores de alfa-glucosidasa anormales son los similares hallados en pacientes con enfermedad de Pompe. Y cuando le mandamos a hacer el examen molecular a este paciente, encontramos mutaciones patogénicas o previamente patogénicas en estado homocigoto. Recordemos nosotros que estos pacientes tienen que tener, a diferencia de los pacientes con enfermedad de Fabry, las dos informaciones genéticas dañadas, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos muchos riesgos o mucha posibilidad debido a todos estos problemas sociodemográficos que tenemos, consanguinidad, endogamia y ahora lamentablemente violaciones dentro de la misma familia, y obviamente todos los que tenemos o todos los que estamos acá tenemos información genética dañada o una de nuestras dos informaciones genéticas dañadas. Si yo tengo hijos con una prima o con un familiar muy cercano, pues la probabilidad de que yo le herede a nuestros hijos mi información genética dañada y mi pareja también le herede la misma información genética dañada es una probabilidad muy alta, y por eso los genetistas andamos preguntando siempre cuáles son sus apellidos, de dónde vienen, de dónde son sus papás, de dónde son sus abuelos, existe la más remota posibilidad de que ustedes sean familiares o no, porque es información que a nosotros nos sirve. El hecho es que cuando nosotros tenemos este tipo de casos como el que les acabo de mostrar, pues es el caso ideal en donde nosotros podemos tener un diagnóstico lo más oportuno posible, pero muchas veces cuando nosotros nos vamos a ver, y les pongo esta tabla grande, porque son muchos problemas de distrofias musculares de cinturas, y nos vamos a ver la sintomatología, desde el punto de vista clínico es muy fácil poder confundir o no es fácil poder clasificar de una manera correcta qué enfermedad es la que nosotros tenemos. Y por eso es que se entra a un grupo de pacientes que tienen distrofia muscular de cintura, que en este grupo de pacientes se han encontrado pacientes con problemas de enfermedad de Pompe, y de acá se trata de hacer algún tipo de examen que nos pueda ayudar no solo a clasificar estas distrofias musculares a través de exámenes como la secuenciación de última generación o el NGS, sino también a encontrar dentro de estos pacientes, dentro del grupo amplio de pacientes, ayudar a pensarle al médico que ese NGS nos puede decir a nosotros, bueno, puede tener una deficiencia o una distrofia muscular tipo 2D, 2A, puede tener una 2B, una 2C, o puede tener también enfermedad de Pompe dentro
dentro de ellos y poder clasificarlos de una mejor manera, y obviamente aquel que tenga tratamiento poder encontrar o poder darle el tratamiento adecuado. Y de hecho hemos comenzado a tener ya algunos resultados de algunos pacientes con algunas alteraciones, que en este caso que les muestro acá es solo portador de una mutación para enfermedad de Pompe, pero que es un potencial paciente que habría que seguir por lo menos a la familia para poder saber si más adelante ellos no tienen algún paciente que realmente vaya a tener la enfermedad. A nivel internacional se hacen este tipo de exámenes, hay muchas publicaciones o hay publicaciones que hablan en relación a la utilización de NGS en pacientes con distrofias musculares y pacientes identificados con enfermedad de Pompe. Y ya casi para terminar, les quiero compartir un par de casos de pacientes que hemos diagnosticado dentro de nuestros países. Este es un paciente de 6 meses de edad, con una historia muy particular. Papá de 25 años, mamá de 23 años, este es el segundo hijo, el primer hijo ya tenía 3 años, completamente sano, los papás no son consanguíneos. Nace el niño teóricamente producto de un embarazo más o menos normal, cesárea, aparentemente es un poco difícil la extracción, y entonces al momento de extraerlo el niño respira, no se pone cianótico, está teóricamente bien, no tiene ningún tipo de dismorfia, y lo único que la mamá refiere desde el momento de nacer es que el niño no le succionaba de una manera adecuada. Lo evalúa el pediatra, lo ve completamente bien y le da egreso para su casa, y la mamá reconsulta por los mismos problemas, no succiona de una manera adecuada. Le hacen todos sus exámenes completamente normal. A los 2 meses lo lleva a su primera evaluación para poderle poner sus vacunas, y el médico le dice: no le puedo poner sus vacunas porque tiene una neumonía, lo tengo que hospitalizar. Tiene su neumonía, o se lo hospitalizan, se egresa, y como tuvo una neumonía y era un bebé muy pequeño, pues entonces queda, en buen chapín se diría, aguadito. No sé si sea una palabra correcta para todos, ¿verdad? Pero queda aguadito, ¿sí? Pero como tuvo neumonía, estaba la justificación de una enfermedad bastante importante en el niño y por eso quedó aguadito. A los 4 meses regresa el paciente igual o peor, y de todas maneras con neumonía, ¿sí? A los 6 meses regresa el paciente nuevamente, y peor, con neumonía. Y entonces ya a los 6 meses le hacen esta placa de rayos X. Obviamente tiene una cardiomegalia bastante importante, y entonces a la unidad donde lo reciben, el genetista en ese momento lo evalúa y dice: bueno, un niño hipotónico desde el momento del nacimiento, le encuentra hepatoesplenomegalia. Los médicos que primariamente le habían encontrado la hepatomegalia, la esplenomegalia, dijeron: bueno, puede ser por una insuficiencia cardíaca que está teniendo el paciente. Ahora el médico genetista le dice: bueno, puede tener enfermedad de Pompe. Con 7 meses nos lo manda al Seguro Social, lo evaluamos en conjunto con el neurólogo, le hacemos su examen enzimático y nos sale positivo. Lamentablemente sabemos nosotros que ya a estas etapas, un paciente infantil con enfermedad de Pompe, la expectativa de vida, si no se le da tratamiento, son aproximadamente 8 a 10 meses, y entonces lamentablemente el paciente falleció. Sin embargo, nos dimos a la tarea de tener y compartir realmente este tipo de información con los colegas, con los médicos generales, con los médicos pediatras, para que pudieran pensar, pero nuestro mensaje fue: paciente hipotónico con cardiomegalia, piensen en enfermedad de Pompe. Y déjenme decirles que les dio resultado. Diagnosticamos aproximadamente 8 o 10 pacientes con enfermedad de Pompe con estas características. Lamentablemente ninguno de ellos sobrevivió, ¿sí? Porque estábamos llegando muy tarde a diagnosticarlos. Entonces cambiamos un poquito el mensaje: todo paciente hipotónico que no tenga una causa aparente de cuál es la hipotonía o lo que le haya causado la hipotonía en estos pacientes, consideremos la posibilidad. Obviamente tuvimos algún tipo de discusión con los neurólogos, hay otras causas, sabíamos nosotros de hipotonía neonatal, de hipotonía en los primeros meses de vida, pero nos atrevimos a hacerlo de esa manera y bueno, nos dio resultado con algunos pacientes. Este es un niño diagnosticado a los 6 meses de edad. Este niño nació aparentemente bien, la mamá primer hijo, nunca conocimos al papá, aparentemente no había consanguinidad.
entre ellos, pero desde que cumplió 2 meses el niño fue hospitalizado y no había salido y no había egresado por problemas de neumonías. Incluso ya necesitaba oxígeno de manera constante. Y para serles sinceros, vean ustedes la carita, facies tosca, cuello corto, tenía una hepatoesplenomegalia. Lo primero que se pensó con este paciente, y tengo que serles sinceros a ustedes, fue que tenía una mucopolisacaridosis. Ya habíamos descartado que tuviera un problema de hipotiroidismo, pensamos en mucopolisacaridosis como una posibilidad, le hicimos algunos otros exámenes, todo salió negativo y bueno, Pompe fue nuestro siguiente diagnóstico y efectivamente fue positivo para Pompe, ¿sí? Este es el paciente a los 3 meses de haber recibido el tratamiento, y este es el paciente celebrando el Día del Niño más o menos cuando tenía 3 años y medio, 4 años de vida. Actualmente ahí está el paciente todavía, entonces si nosotros llegamos a tiempo con estos pacientes, es probable que nosotros podamos hacerles un cambio bastante importante en ellos, y obviamente la vida de ellos está dependiendo de lo acucioso que nosotros como médicos podamos ser, o de que nosotros como médicos podamos dar ese paso extra para poder considerar este tipo de enfermedades, y no porque son raras nosotros no las vayamos a tener. Ahora sabemos que tenemos a estos pacientes, sabemos que están dentro de nuestras poblaciones y sabemos que existe un tratamiento al cual podemos optar en el caso nosotros podamos tener al paciente diagnosticado. Ya por último y para terminar, digamos que la parte sentimental de todo esto y dejarles una caricatura. No te dejes engañar por las apariencias, lo que está por fuera no siempre muestra lo que está por dentro y viceversa. Y eso aplica muy bien a este tipo de enfermedades. Nosotros quisiéramos toda la vida tener aquel paciente de libro que nos describe absolutamente todo, o que el paciente tiene todo lo que el libro nos describe, pero muchas veces en las enfermedades genéticas no siempre funciona de esa manera la sintomatología en los pacientes. Y a pesar de que todos tengamos el mismo gen dañado, la misma mutación y tengamos la misma deficiencia enzimática, probablemente no todos dentro de la misma familia vamos a desarrollar al mismo tiempo la enfermedad, aunque en el momento que la desarrollemos y tengamos la sintomatología, vayamos nosotros a necesitar este tipo de tratamientos. Así es que muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.